Hola a todos, ¿cómo están? ¿Cómo vamos? Bueno, empezamos las sesiones. Hoy tengo el agrado de presentar a una gran persona, que en este caso es el que nos ayudó a que esto suceda. Rafa Pagán es un líder internacional en gestión de proyectos y análisis de negocios, reconocido como voluntario del año tanto por su capítulo IVA España como también por PMI Madrid. Combina una trayectoria única a nivel mundial al integrar certificaciones avanzadas de PMI IVA, Microsoft, marcos ágiles, lo que lo convierte en el único profesional español con esta combinación. Es un formador, consultor senior, mentor e innovador, especializado en Program Management, con análisis de negocios, innovación y preparación para certificaciones profesionales. Te invito ahora, Rafa, a presentar tu ponencia y los dejo. Muy buenos días a todos. Buenos días, compañeros, compañeras. Soy Rafa Pagán. Yo empecé en la ingeniería, pasé por programas y por portafolios y luego aterricé en el análisis de negocio, y en el camino descubrí que lo técnico siempre me llevaba a lo humano. Soy, ante todo, como yo me defino, un mente inquieta, y esa inquietud me ha traído a explorar cómo los principios clásicos del liderazgo y la inteligencia artificial se encuentran en un punto común en el cual se amplifica realmente la esencia de quienes somos. Antes de entrar en materia, permitidme comenzar con un agradecimiento sincero. Gracias a IVA Argentina por invitarme a inaugurar este Congreso Internacional como Keynote Speaker. Para mí es un honor profundo estar aquí hoy. Y lo digo con absoluta honestidad. Este momento tiene un significado muy especial. Algunos de nosotros tuvimos la oportunidad de acompañar a este capítulo desde muy atrás, desde su fase embrionaria, como yo defino, desde aquella primera idea, aquel entusiasmo inicial, aquel equipo patrocinador que soñó lo que hoy estamos viviendo. Recuerdo perfectamente las primeras conversaciones, las dudas, el esfuerzo silencioso, la ilusión, y hoy ver este congreso, ver este nivel de organización, ver a tanta gente conectada y ver ese esfuerzo hecho realidad. Lo que vivimos hoy no es un evento más, es uno de los frutos visibles de un camino que empezó con propósito, compromiso y una identidad muy fuerte. Así que gracias, de verdad, gracias por la invitación, y gracias también por permitirme formar parte de este momento tan importante para la comunidad de análisis de negocio en Argentina y en general para toda la región. Y ahora sí, vamos a comenzar sin más dilación. Aquí tenéis el mapa de lo que vamos a recorrer juntos en esta keynote. He estructurado esta sesión en 6 bloques muy claros. 6 ideas que vamos a desarrollar juntos y que conectan directamente con el espíritu del Congreso. Primero, el punto de partida. ¿Por qué hoy más que nunca necesitamos hablar de claridad, propósito y liderazgo consciente en entornos tan dominados por datos y tecnología? Segundo, vamos a explorar el ruido del mundo actual, ese exceso de información que nos hace sentir más conectados, pero, ojo, menos claros. Tercero, entraremos en lo que yo denomino la paradoja STEAM. Mucha técnica, sí, pero cada vez con menos propósito. Cuarto, vamos a ver los 6 fundamentos humanistas del análisis de negocio, virtudes antiguas que hoy se vuelven incluso más importantes para navegar los desafíos modernos. Quinto, hablaremos de la inteligencia artificial, ojo, como amplificador humano, porque la inteligencia artificial no nos sustituye, nos revela. Y sexto, conectaremos todo esto con los ejes temáticos del Congreso, para que cada ponencia que venga después tenga un sentido dentro de ese mapa conceptual que abrimos ahora. Esta es nuestra ruta, clara, lógica y, sobre todo, como veis, profundamente humana. Arrancamos con este primer punto de partida. ¿Por qué hablar hoy de claridad, propósito y liderazgo consciente? Lo primero que vamos a
ver aquí es una idea muy real para quienes trabajamos en entornos STEAM. Entornos acelerados no significan mayor claridad. Cada vez manejamos más datos, más herramientas, más velocidad, pero eso no siempre se traduce en un mayor foco. De hecho, cuanto más avanza la técnica, más se nos diluye el propósito si no lo hacemos, ojo, de forma consciente. Por eso este primer punto es clave. Necesitamos recuperar el porqué antes del cómo. Y aquí entra la imagen que acompaña esta slide, un punto de luz que emerge entre ondas digitales. La complejidad está ahí, es evidente, pero de repente aparece un foco, una chispa de significado que ordena el pensamiento. Esa es la esencia del análisis y también el inicio de nuestro viaje hoy. Recuperar claridad en un mundo que no para de acelerarse. Y para entender de verdad por qué esto es importante, vamos a dar un pasito más. Vamos a empezar por el ruido. Si queremos hablar de claridad, primero debemos hablar de ruido. Y la imagen que tenéis aquí lo representa con mucha precisión. Flujos de datos entrando desde todas las direcciones, partículas superpuestas, información que parece infinita y, sin embargo, cada vez nos cuesta más encontrar sentido. Vivimos rodeados de datos y herramientas, por eso no significa que vivamos rodeados de claridad. Y aquí, precisamente, aquí es donde quiero empezar a apoyarme en algo que parece que nos hemos olvidado. La sabiduría de quienes pasaron antes que nosotros por aquí. Porque no estamos inventando nada nuevo. Lo que intentamos hacer hoy, compañeros, como analistas, como líderes, como profesionales STEAM con ese background de ciencia, tecnología, ingeniería, arquitectura y ciencias puras, es ni más ni menos que recuperar una verdad que ya se conocía hace más de 2000 años. Séneca, filósofo romano del siglo I, consejero político, escritor brillante, se enfrentaba a desafíos que, aunque de otra época, reflejan exactamente lo que vivimos hoy. Presión, velocidad, expectativas, incertidumbre. Y en ese contexto dijo una frase que parece escrita para nuestra era digital. No es que tengamos poco tiempo, es que lo desperdiciamos. Si trasladamos esa idea al mundo en el que trabajamos hoy, dominado por dashboards, métricas, automatizaciones, podemos reformularla de esta manera. No es que tengamos poca información, es que no sabemos priorizarla. Y esto nos lleva a una conclusión importante. Nuestro problema no es la falta de datos. Nuestro problema es la falta de claridad. Y para entender por qué ocurre esto y qué podemos hacer al respecto, necesitamos dar un paso más. Vamos a entrar ahora en lo que yo llamo la paradoja STEAM. De esta forma vamos a ir conectando, ¿no?, ideas. Aquí entramos en una idea que todos los que de alguna forma provenimos de ese mundo STEAM, ciencias, ingeniería, matemáticas, arquitectura, hemos vivido en primera persona, la paradoja STEAM. La paradoja dice lo siguiente: tenemos muchísima técnica, pero no siempre tenemos propósito. Podemos analizar datos, modelar soluciones, diseñar arquitecturas súper complejas, pero muchas veces lo hacemos sin responder a la pregunta más importante: ¿para qué? Y eso nos lleva a un riesgo muy real en nuestra profesión: crear soluciones brillantes a problemas equivocados. La imagen que acompaña a esta slide representa exactamente esto: una mente técnica, estructurada, geométrica, pero internamente fragmentada. Mucha capacidad analítica, pero falta de dirección. Y este es el punto perfecto para traer a uno de los pensadores más influyentes de toda la historia del conocimiento humano, Aristóteles, filósofo griego del siglo IV a.C., científico, lógico y probablemente el primer gran ingeniero del pensamiento occidental. Lo traigo aquí porque fue él quien nos enseñó algo esencial: que la verdadera inteligencia no es solo técnica, es prudencia. Aristóteles definía la prudencia como deliberar bien sobre lo que es bueno. Hoy diríamos deliberar bien sobre lo que tiene sentido. Esa es la esencia de la paradoja STEAM. Sabemos resolver, pero no siempre sabemos qué merece ser resuelto.
Y cuando un equipo técnico pierde el para qué, la técnica se convierte en un vehículo sin dirección. Y es aquí donde entran en juego las 6 fundamentos humanistas del análisis de negocio que veremos a continuación. Vais a ver cómo esto, que tiene 2000 años, mapea como un guante a nuestro concepto fundamental del análisis de negocio. Lo que veis aquí, amigos, es algo muy especial dentro de esta keynote, la conexión entre filosofía clásica y análisis de negocio moderno. Lo que hemos estudiado en el BABO, que no nos han explicado de dónde viene, ¿no? ¿Cuál es el origen de esto? Estas 6 virtudes, prudencia, justicia, templanza, fortaleza o juicio ético, propósito y humildad intelectual, son conocidas como virtudes cardinales. Representan uno de los primeros frameworks o marcos de trabajo conscientes de toma de decisiones de toda la humanidad. Su origen está en la filosofía griega, especialmente en Aristóteles, que en el siglo IV a.C. las sistematizó como los pilares del buen juicio y de la acción correcta. Más tarde, otros pensadores como Séneca, Epícteto o Marco Aurelio, estoicos, como sabéis, retomaron y perfeccionaron estas virtudes para ayudar a las personas a pensar con claridad en tiempos de incertidumbre, crisis y complejidad. Algo muy parecido a lo que vivimos hoy, ¿verdad? Y aquí quiero detenerme un segundo. Estamos entrando en una época en la que la inteligencia artificial va a tener y ya tiene un enorme impacto en nuestras organizaciones, en nuestros equipos y en la manera en la que controlamos y tomamos decisiones. Y frente a esa realidad, no necesitamos inventar nuevos liderazgos cada 3 meses, ni dejarnos llevar por tendencias pasajeras, ni buscar marcos milagrosos. Lo que necesitamos es volver a lo básico, a la esencia. Volver a lo que ya funciona hace 2000 años. Volver al origen del buen juicio humano. Porque cuanto mejor comprendamos la historia del pensamiento, mejor podremos centrar y enfocar el futuro que estamos creando con la IA. Así que cuando encontréis algún autor vendiendo un nuevo modelo de liderazgo en tiempos de inteligencia artificial, pensad que en realidad está reinventando lo que ya inventaron los filósofos clásicos. La diferencia es que hoy practicar estos principios no es, amigos, opcional, es imprescindible. Y lo extraordinario es que estos principios, estos fundamentos humanistas, encajan uno a uno con los 6 conceptos fundamentales o Core Concept Model del análisis de negocio. Por eso hablamos de liderazgo consciente, de liderazgo profundo, de liderazgo que permanece aunque la tecnología cambie. Y con este marco claro, entramos ya en el fundamento número 1, comprender la necesidad. Vais a ver cómo esto os abre de alguna forma los ojos a todo lo que vamos a ir viendo, ¿no? Comprender la necesidad. Veis en esta slide cómo mapean perfectamente las virtudes clásicas con los fundamentos humanistas y el Business Analysis Concept Model del IVA. Alguno dirá, es que esto viene de tecnología. Esto viene de hace 2000 años, ¿de acuerdo? Yo invitaría al IVA a crear un primer capítulo introductorio sobre precisamente los orígenes de esto, ¿no? Pero en cualquier caso estamos aquí hoy para, de alguna forma, volver a lo clásico, volver a lo básico, porque de no hacerlo nos vamos a perder en el camino. Vamos entonces en este primer fundamento, comprender la necesidad, ¿no? Lo que veis aquí es algo muy especial dentro de esta keynote, la conexión entre filosofía clásica, análisis de negocio moderno y la base profunda del liderazgo consciente, ¿no? Como os decía, volviendo a la anterior, vais a ver que estas 6 virtudes que aparecen en la columna izquierda, prudencia, justicia, templanza, fortaleza, propósito y humildad cognitiva, son conocidas como las virtudes cardinales, constituyen uno de los primeros frameworks, como os decía, de la toma de decisión consciente de la humanidad, ¿no? Su origen está en la filosofía griega, especialmente en Aristóteles, y luego los estoicos, Séneca, Epicteto y Marco Aurelio lo retomaron como guía para pensar con claridad en tiempos de presión, velocidad e incertidumbre, ¿no? Lo extraordinario es que estas virtudes filosóficas se alinean naturalmente con esos valores del marco conceptual. Y más sorprendente es que estos mismos valores que mapean a los 6 conceptos fundamentales del análisis de negocio se aplican en la realidad, en un entorno moderno, ¿no? La prudencia se convierte, como veis, en comprender la necesidad,
que corresponde a need, necesidad. Justicia se transforma en leer el contexto que contacta con contexto o contexto. Templanza se refleja en crear claridad, que sustenta cualquier cambio. Fortaleza, juicio ético, aparecen en decidir con evidencia, que enlaza con value. Propósito, la idea aristotélica de la eudaimonía se traduce en orientar expectativas y dirección que corresponden a stakeholders. Y la humildad cognitiva, reconocer que no tenemos todas las respuestas, da lugar a aprender y adaptarse, muy asociado con ágil, ¿verdad? Que está en el corazón de la solución y de su propio ciclo evolutivo o ciclo de solución. Y aquí aparece el elemento que nos trae hoy a este congreso, el liderazgo consciente. El liderazgo consciente nace justo aquí, de la capacidad de leer la realidad con prudencia, de comprender el contexto antes de imponer soluciones, de saber priorizar, discernir y orientar a un equipo en medio del ruido. Y en la era de la IA, esta capacidad se vuelve esencial. La IA puede amplificar nuestras capacidades técnicas, pero solo un liderazgo consciente puede amplificar nuestro juicio. El liderazgo consciente no es un estilo, es una práctica, una forma de ver, una forma de decidir, una forma de estar presente en equipos y proyectos, sosteniendo claridad en un mundo que se acelera. Por eso no estamos inventando un nuevo liderazgo, estamos recuperando el liderazgo que funciona y adaptándolo al contexto tecnológico y humano en el que trabajamos hoy. Y con este marco claro, entramos ya de lleno, ya como os decía, en ese primer fundamento que nos va a ayudar muchísimo más a conocer nuestro marco conceptual de análisis de negocio, que va a ser fundamental, como os decía, como recalcaba, junto con el liderazgo cognitivo consciente, para no perder el norte. Vamos entonces a comprender el primer concepto fundamental, la necesidad. Entramos en el fundamento, comprender la necesidad, y este fundamento se sostiene sobre una virtud que fue considerada la más importante por los filósofos clásicos, la prudencia. Aristóteles decía, uno de los primeros pensamientos más importantes es la prudencia. Definía la prudencia como la capacidad de ver correctamente la realidad antes de decidir. Y cuando Aristóteles hablaba de comprender la realidad, lo hacía desde un concepto muy concreto, la polis. La polis era la ciudad-estado griega, pero no era solo una ciudad, era un sistema complejo adaptativo, con personas, leyes, economía, conflictos, recursos y dinámicas internas. Para que se entienda bien, la polis para Aristóteles era lo que hoy para nosotros es una organización, un contexto. Antes de intervenir en ese contexto, hay que comprender cómo funciona el sistema. Y eso es exactamente lo que hacemos cuando analizamos una necesidad, como sabéis, compañeros. La necesidad es el origen de todo análisis. Si la necesidad está mal comprendida, todo lo que viene después se distorsiona. La imagen que veis lo representa muy bien. Un punto nítido rodeado de un océano de datos difusos. Esa nitidez es la prudencia. Cuidado, es discernir el problema real en medio del ruido. En nuestro trabajo podemos tener dashboards, KPIs, historias de usuario, modelos, pero si realmente no comprendemos la necesidad profunda, lo que hacemos es resolver síntomas, no causas. Y aquí aparece la inteligencia artificial y dice, ¡quieto! La inteligencia artificial puede analizar miles de líneas de requerimientos, sí, cierto. Detectar inconsistencias, cierto. Encontrar contradicciones, cierto. Incluso señalar necesidades ocultas, cierto. Pero la IA no sustituye la prudencia. Cuidado, ¿eh? Si acaso la amplifica. Porque solo un analista con juicio, de verdad, con capacidad de discernir, puede interpretar realmente lo que la IA revela. Y es aquí donde entra también el liderazgo consciente, porque comprender la necesidad no es solo un acto técnico, no, es un acto de liderazgo. Un liderazgo consciente es capaz de, cuidado, escuchar sin prejuicios, observar señales débiles, distinguir entre urgencia y relevancia, preguntarse para qué antes de cómo y, sobre todo, sostener la claridad cuando todo alrededor es ruido y nerviosismo. La prudencia, por tanto, es la primera forma del liderazgo consciente. No aceleres sin comprender, no decidas sin ver el sistema completo, no impongan soluciones sin haber escuchado la necesidad real. Un líder consciente no corre a resolver, corre a entender.
Por eso este primer fundamento es tan poderoso, ver la realidad antes de decidir. Y esto nos lleva directamente, amigos, también al siguiente fundamento, leer el contexto. Continuamos este viaje filosófico, científico, inteligencia artificial. Todo es lo mismo al final. Entramos en el fundamento 2, leer el contexto. Si la necesidad, como hemos dicho, es el origen, el contexto es el territorio donde esa necesidad toma forma. En el análisis de negocio, una necesidad nunca vive aislada. Siempre está incrustada en un sistema que tiene personas, procesos, tensiones, dependencias, historias y límites. Y por eso leer el contexto es más que recolectar información, es entender realmente la dinámica real en la que opera esa necesidad. Este fundamento se relaciona directamente con la segunda virtud clásica, la justicia. Y no hablamos de justicia moral o social, sino del sentido aristotélico, dar a cada parte del sistema la atención que merece. Comprender quién afecta, quién condiciona, quién posibilita y quién limita. Cuando un analista lee el contexto, no pregunta solo qué ocurre, pregunta también dónde ocurre, quién lo influye, qué dependencias arrastra, qué narrativas conviven detrás, qué fuerzas están tirando en direcciones opuestas. La imagen que veis lo refleja muy bien. Es un sistema interconectado, una red de relaciones donde la necesidad es solo un nodo más. Porque comprender el contexto es comprender la red, no solo el punto. Y aquí la inteligencia artificial vuelve a jugar un papel importante. La IA puede mapear enormes estructuras de relación, sin duda, detectar patrones recurrentes, visualizar influencias, identificar actores clave e incluso anticipar conflictos en los propios sistemas. Pero igual que en el fundamento anterior, la IA no sustituye la mirada humana, solo la amplifica, porque la IA muestra las conexiones, ¿cierto? Pero es el juicio humano el que interpreta su significado. Un líder consciente entiende que cada decisión nace dentro de un sistema y que intervenir sin comprender ese sistema es una forma de ceguera estratégica. Muy habitual, por cierto. Leer el contexto exige presencia, pies en el terreno, escucha amplificada, humildad para reconocer que hay dinámicas que no controlamos y, sobre todo, amigos, una sensibilidad especial para captar patrones que no son de carácter explícito. Un liderazgo consciente va más allá de los datos, es capaz de ver más allá de esos datos, ve relaciones, ve no solo lo que ocurre, sino por qué ocurre. Y desde ahí guía a los equipos con una comprensión mucho más profunda de lo que es simplemente interpretación de datos directa, ¿no? Con la necesidad clara y el contexto comprendido, avanzamos otro peldaño más hacia el fundamento 3, crear claridad. Continuamos por esa filosofía clásica de volver a lo básico, si no perderemos el norte con tanto código y tanto cacharro, ¿no? Fundamento 3, crear claridad. Entramos en este fundamento y aquí quiero que veáis algo importante sobre cómo evoluciona el pensamiento. Cada fundamento humanista del análisis de negocio, recordad, proviene de una virtud clásica y desemboca en un concepto fundamental de nuestro marco conceptual de análisis de negocio. En este caso, el fundamento, crear claridad, nace de una virtud anterior clásica, que es la templanza. Para los filósofos griegos, la templanza era la capacidad de equilibrar, ordenar y dar forma a lo que por naturaleza tiende al exceso o al desorden. Y cuando trasladamos esa virtud a nuestro marco humanista, se convierte en el acto de crear claridad en medio de la complejidad organizativa. Y cuando damos el siguiente paso y llegamos al Business Analysis Core Concept Model, esta línea de pensamiento desemboca en el concepto de valor. Porque sin claridad, el valor se pierde, se diluye o se interpreta mal. Templanza, claridad, valor, el mismo hilo conductor de hace 2000 años. El pensamiento clásico puesto al servicio de nuestro trabajo actual. Con ese marco claro, ahora sí, entramos en lo que significa realmente crear claridad. La claridad no aparece sola, se construye, ojo, la construimos. Se construye reconociendo que en cualquier organización
conviven hechos, opiniones, suposiciones, tensiones y también expectativas. Para crear esa claridad, un analista debe hacer 3 cosas esenciales. Separar lo que sabemos de lo que creemos, identificar qué partes del contexto son realmente relevantes y nombrar el problema con precisión quirúrgica. La claridad no es simplificar, amigos. La claridad es dar sentido. No es reducir la complejidad, sino ordenarla para que sea comprensible. Especificar y modelar requerimientos, ¿no? La imagen que veis lo refleja muy bien. Un punto de luz nítida emergiendo en un fondo difuso. La claridad es esto, pasar de lo difuso a lo preciso, de la intuición vaga al entendimiento claro. Por tanto, la inteligencia artificial puede ayudarnos enormemente en este proceso. Puede agrupar datos, detectar patrones, reducir ruido y mostrar relaciones que antes pasaban desapercibidas. Pero, y siempre hay un pero, la IA no crea claridad por sí misma, solo la facilita. Porque la claridad, en esencia, es una interpretación humana. Interpretación humana. Y aquí aparece el liderazgo consciente de nuevo, que dice, cuidado, un liderazgo, un líder, tiene que entender que la ambigüedad desgasta, que la falta de claridad confunde y que los equipos necesitan tener un norte claro para avanzar con confianza. Un líder consciente, por tanto, distingue la señal del ruido, traduce complejidad en claridad operativa y da lenguaje a lo que todavía no está definido. No impone certezas, las construye con el equipo. Crear claridad no es solo una competencia técnica, es un acto de liderazgo profundo. Es iluminar lo que todavía no se ve. Con necesidad, contexto y claridad, avanzamos de nuevo al siguiente fundamento, unido también a este concepto fundamental del análisis de negocio que muchas veces manejamos, ¿no? Porque lo hemos aprendido para la certificación, pero que no hemos tenido la oportunidad de realmente pensar lo que significa desde la óptica más importante, la óptica clásica, humanista, filosófica, ¿vale? Con decidir con evidencia, como venimos haciendo, vamos a ver cómo este fundamento se sostiene en una virtud clásica y desemboca en un concepto, ¿no? En este caso, el fundamento decidir con evidencia proviene de la virtud clásica de la fortaleza, que Aristóteles entendía como juicio ético, la capacidad de actuar correctamente, incluso cuando la decisión es difícil o incómoda. Suena, ¿no? Suena a cambio, totalmente, ¿no? Absolutamente. Vamos a seguir. Cuando llevamos esta virtud al marco humanista, se convierte en una práctica muy clara. Tomar decisiones fundamentadas, no guiadas por impulsos o por urgencias o por narrativas dominantes. La IA. Y cuando damos el salto al Business Analysis Concept Model, decimos, esta línea evoluciona hacia el concepto de cambio, porque toda decisión, cuando es buena o cuando es mala, desencadena un cambio. Fortaleza, decisión, cambio, el mismo hilo conductor, el pensamiento clásico aplicado a la práctica moderna. De nuevo, decidir con evidencia es contrastar supuestos, hacer visibles los riesgos, evaluar alternativas y entender el impacto que una decisión tiene en el ecosistema completo. La imagen lo refleja muy bien. 2 caminos posibles, pero solo uno iluminado, claro, fundamentado. Decidir con evidencia es esto, no elegir la más fácil, sino lo más correcto. La inteligencia artificial puede ayudarnos a analizar escenarios, sin duda, a comparar opciones, a simular impactos y aportar evidencia cuantitativa, pero no puede tampoco decidir qué decisión es la correcta. Porque la decisión correcta no nace del dato, nace del juicio. No me confundáis dato con juicio. Sostener la incertidumbre sin precipitarse, contrastar perspectivas, hacer preguntas incómodas, identificar sesgos y elegir desde la evidencia, no desde la reactividad. Decidir con evidencia es un acto profundo de responsabilidad, porque cada decisión que tomamos orienta o desorienta el cambio. Y con la necesidad comprendida, el contexto listo, la claridad creada y las decisiones fundamentadas, ¿qué haremos? Entrar en el siguiente fundamento, orientar expectativas y dirección. Espero que no esté doliendo demasiado la cabeza, pero la idea es, de alguna forma,
abrir la visión técnica, ¿no?, que tenemos todos desde la ingeniería al humano, ¿no? Entramos en el fundamento a orientar expectativas y dirección. Y aquí vamos a entrar de lleno en lo que conecta esa virtud clásica, ¿no?, con ese pensamiento. El fundamento de... aquí. El fundamento de orientar expectativas y dirección nace de la virtud clásica del propósito, ¿no? La idea de vivir y actuar hacia un sentido correcto. Cuando lo llevamos al marco humanista, esa virtud se convierte en la práctica de orientar a las personas. Vamos de nuevo a orientar a las personas, darles un rumbo claro, alinear expectativas para que todos sepan hacia dónde vamos. Y cuando llegamos al modelo conceptual que manejamos del análisis conductor, esto mapea directamente con interesados, ¿vale? ¿Para qué? El propósito. Porque orientar dirección siempre implica alinear a las personas que forman parte de ese sistema. Propósito, dirección, interesados, el mismo hilo conductor aplicado a nuestro trabajo cotidiano. Orientar expectativas no es gestionar tareas, es gestionar significados. Es evitar que cada stakeholder tenga su propia versión del destino. Es aclarar el para qué del cambio mucho antes de que el cómo lo haremos. La imagen lo expresa bien, un punto de luz que orienta el camino, una dirección clara en medio del entorno incierto. La inteligencia artificial también puede ayudarnos en este fundamento, analizando documentación, sintetizando feedback, identificando expectativas divergentes e incluso mapeando intereses de stakeholders en segundos. Pero, y siempre hay un pero, igual que en los fundamentos anteriores, la IA no puede alinear a las personas. Puede mostrar las diferencias, pero no puede crear propósitos compartidos. El liderazgo consciente entiende que las personas no siguen tareas, siguen direcciones, siguen sentido, siguen coherencia. Un líder consciente, por tanto, es capaz de articular un propósito claro, crear alineamientos sin imponer, escuchar expectativas y ordenarlas, crear confianza a través de la transparencia y sostener la dirección incluso cuando el entorno cambia. Orientar expectativas es un acto de coherencia profunda. Es darle a un equipo no solo un destino, sino un motivo para caminar juntos hacia él. Y con propósito y dirección alineados llegamos al último fundamento, ¿no? Aprender y adaptarse. Que para eso estamos aquí continuamente, ¿no? ¿Tú qué quieres ser de mayor? Pues yo lo decidiré durante el camino. Entramos en el último fundamento humanista del análisis de negocio, aprender y adaptarse, como os comentaba, y como hemos hecho en todos los casos, empezamos viendo su raíz filosófica y su evolución conceptual, ¿no? Este fundamento nace de una virtud clásica muy especial, la humildad intelectual. El que más sabe es más humilde. Es difícil encontrar esto hoy, ¿no? Los filósofos la entendían como la capacidad de reconocer nuestros límites, de aceptar que no tenemos todas las respuestas y de mantenernos abiertos a la realidad. Cuando llevamos esa virtud al marco humanista, se convierte en la práctica de aprender de la experiencia y ajustar nuestra aproximación cuando el sistema lo exige. Y cuando avanzamos hacia el modelo conceptual de nuestro modelo de análisis de negocio, este hilo desemboca en la propia solución. Solución, ojo, entendida no como un producto estático, sino como una evolución continua. Humildad, aprendizaje, evolución de la solución. 3 momentos de un mismo proceso. Aprender y adaptarse es reconocer que la realidad cambia, que los sistemas evolucionan y que la solución solo aporta valor mientras responde a la necesidad real, ojo, del momento. La imagen lo representa muy bien, un ciclo continuo, una iteración constante, una forma que evoluciona a medida que recibe nueva información. La inteligencia artificial aquí es un aliado natural, aprende los datos, detecta patrones, observa cambios en tiempo real y ajusta modelos incluso de forma automática. Pero incluso aquí, en el terreno de aprendizaje automático, la IA no sustituye al criterio humano. La IA aprende lo que le permitimos aprender y se adapta hasta donde nosotros marcamos límites éticos, estratégicos y operativos. El liderazgo consciente, por tanto, es ante todo un liderazgo que aprende, un liderazgo que no se aferra al ego ni a la primera respuesta, que entiende que la adaptación es una forma de inteligencia y que cambiar de rumbo no es debilidad, es madurez. Un líder consciente escucha feedback real, ajusta sin apego, reconoce errores con naturalidad, integra nuevas perspectivas y convierte el aprendizaje continuo
en su propia cultura. Aprender y adaptarse no es un cierre, es una invitación a seguir evolucionando. Es el fundamento que mantiene vivo a todos los demás conceptos. Con esto complementamos, amigos, los 6 fundamentos humanistas del análisis de negocio. Creo que nunca se ha hecho anteriormente. Es el puente, como os decía, que une las virtudes clásicas y los Core Concept Model, ¿no? El liderazgo aumentado por la IA, volviendo a los clásicos del pensamiento, back to the basics, ¿vale? Esa es la idea. Y ya con esto vamos a ir cerrando, ¿no? Porque tenemos ya casi todo el tiempo, ¿no? Acumulado. Dejadme aquí. La tecnología revela quiénes somos, efectivamente. Esto de alguna forma nos ayuda a ver este mapa conceptual para interpretar el resto del Congreso. La definición que han hecho nuestros compañeros del Congreso va perfectamente alineada, ¿no?, a estos 6 valores humanistas conceptuales. Como habéis visto, hay que volver a la esencia de lo que hemos aprendido de los últimos 2000 años y de alguna forma poner ese enfoque en esos aspectos fundamentales del análisis de negocio sin perder siempre ese liderazgo consciente para adaptar nuestra forma de trabajar a esos nuevos entornos que encontraremos. Pero ya os quiero trasladar que el liderazgo montado por la IA es, como veis ahí, volviendo a lo clásico del pensamiento. Así que dejo entonces un poco de tiempo por si queréis dar alguna pregunta. Muchísimas gracias de nuevo, compañeros. Maravilloso, maravilloso, Rafa. Sí, tienen la opción para preguntar. Ahora vamos a subir. Bueno, la primera pregunta es, la inteligencia artificial acelera la creación de valor, pero muchas veces las organizaciones se enfocan en resultados rápidos. ¿Cómo puede el analista de negocios apoyado por IA garantizar que ese valor sea sostenible y alineado con la estrategia a largo plazo? Claro, aquí hace muy magnífica la pregunta, Damelsi, hace relación, ¿no?, al propósito, ¿no?, la paradoja Stein, ¿no? La creación de valor afecta a la inteligencia artificial, es un elemento que va a poner de lleno en la mesa lo que llamamos el alineamiento estratégico de las compañías. Si la compañía, que es el ser humano, en la CPU, en la cabeza del cerebro, no tenemos una integración de todos esos fundamentos humanísticos como entidad viva que es la compañía, iremos fragmentando la toma de decisiones e iremos desalineando este esfuerzo común. El objetivo de esto es que la inteligencia artificial puede ayudarnos a integrar más y mejor esos proyectos con lo que es la visión futura de la compañía y las capacidades de absorber ese nivel de cambio. Así que volvemos siempre a lo mismo, ¿no? La técnica no sustituye al propósito. El propósito es uno de los primeros factores humanistas que hay que tener claro, ¿no? El para qué. Y aquí la inteligencia artificial va a ayudar a encontrar esas gaps de desalineamiento que impiden una trazabilidad de los requerimientos absolutamente alineada con desde los objetivos o requerimientos hasta lo que sería el entorno operativo, ¿no?, de la solución. Muchas gracias, Rafa. Gracias a vosotros. Vamos con la siguiente pregunta, que dice, la voy a compartir para que la veamos todos. Dice, en este futuro aumentado por IA, ¿qué competencias estratégicas? Hemos perdido, ¿no? Hemos perdido la... Dice, no se te escucha. No se te escucha, Ari. Ok. Ok, bien. A ver, si querés, lo realizo yo. En este futuro aumentado por IA, ¿qué competencias estratégicas deberían priorizar un analista de negocio para no solo interpretar datos, sino también influir en la dirección del negocio y convertirse en un verdadero líder de transformación? La clave aquí sería un poco, sobre todo, el contexto, ¿no? De alguna forma lo que vemos aquí, leer el contexto es la capacidad que tienen analistas de negocio de integrar a esos actores, procesos ahí dentro, a encontrar desde el punto de vista de cuáles serían sus necesidades, sus expectativas en relación con el entendimiento del propósito, ¿no? Si el analista de negocio no lee el contexto, es difícil que gane peso relativo a la hora de crear influencia positiva en los interesados, ¿no? El contexto es de alguna forma el marco que nos permite hacer luego la estrategia de gestión de interesados más adecuada
al propósito de cambio. Así que, efectivamente, de alguna forma es, si quieres de alguna forma conocerme, conoce lo que hago y dónde lo hago, ¿no? Maravilloso, excelente. Excelente. Fijaos que esta tabla es súper potente, ¿no? Muchas veces vemos Sí. en la parte derecha del concepto fundamental como elementos quizás que nos han dado empaquetado, pero si vamos a la esencia, a lo clásico, ¿no? Al origen, podemos entender lo que hacemos mejor porque sabemos y entendemos de dónde venimos, ¿no? Hoy día la inteligencia artificial va a amplificar el conocimiento, pero también el desconocimiento. Sí. Va a decir, este realmente no sabe de lo que habla. Maravilloso. Claro. Y es parte de una competencia que también que mencionabas, ¿no? De las que Claro. mencionaste anteriormente, Rafa. Y ahí lo que te quería consultar era qué competencias deberían priorizar los analistas de negocios en los próximos 3 o 4 años para liderar iniciativas de forma ética, efectiva y sostenible. Al final, digamos que todos estos marcos o virtudes clásicas forman parte de un ente, ¿no? La clave sería, ¿tú qué quieres ser de mayor? El objetivo nuestro como analistas de negocios es inspirar a otros, yo creo, ¿no? Y en inspirar a otros y amplificar el conocimiento tiene que ver con entender primero quién eres y qué es lo que quieres convertirte, ¿no? Yo siempre decía, empezaba con decir, soy un mente inquieta. ¿Por qué me defino como mente inquieta? Pues fundamentalmente porque tengo tres, creo de alguna forma, sin ser esto, ya os digo, una lección magistral ni mucho menos, no lo pretendo, pero no hay respuestas rápidas. Lo que os decía es que uno tiene que de alguna forma autoanalizarse todos los días para decidir qué es lo que quiere seguir y mejorar, ¿no? El carácter estoico es la perfección, es el autocontrol, es la gestión de los sentimientos, ¿no? La reflexión diaria, la meditación, ¿no? El estoicismo tiene tres virtudes fundamentales, ¿no? Yo creo que primero hay que aprender y adaptarse, ¿no? Todos los días, un poco. Segundo, todos los días hay que entregar valor, ¿vale? En lo que hacemos. Y tercero, hay que cuidar el cuerpo y la mente, ¿no? De alguna forma, si no seguimos esas tres virtudes, no vamos a poder liderar el cambio en ninguna organización, no vamos a poder ni siquiera orientar a una persona, ¿no? Que se ve impactada sobremanera por un cambio organizacional como la IA está trayendo a la tabla, a la mesa, ¿no? Es decir, eso es importante que como analistas de negocio vayamos cultivando nuestra filosofía interior, ¿vale? No perdáis el norte con las chuches técnicas, volver a la esencia clásica porque llegaréis a un determinado nivel de madurez, ¿ok? Que cuando ya dominéis la técnica de negocio diréis, bueno, ¿y ahora qué me queda? Pues lo que te queda es la parte más importante, compi, el liderazgo humano, ¿no? La conciencia. O sea que quizás dependiendo un poco en la etapa de madurez profesional y personal en la que os encontréis, estáis, como me ocurrió a mí, priorizando aspectos más de negocio técnicos, pero estáis descuidando la parte más... va a tener un problema cuando tengáis que trabajar en proyectos de inteligencia artificial, ¿vale? Porque nos vamos a dar muy cuenta si estás suficientemente maduro o no. Esta sería una parte. Así que todos los días realiza un poco de autocontrol y de motivación, de mejora continua contigo, con tu mente, con tu cuerpo, porque va a ser necesario ese liderazgo consciente en todo lo que hacemos. Maravilloso, qué hermoso, qué hermoso. Bueno. Hermoso lo hacéis vosotros, hermoso lo hacéis vosotros, porque para mí lo que quiero de alguna forma que ya peino canas es traer un poco esta cuestión, decir, oye compis, que ya a mí me encanta el cacharreo y la tecnología, porque también soy ingeniero, pero que hay que volver a lo básico, ¿vale? Muchísimas gracias, amigos. Muchísimas gracias, Rafa. Un placer, un placer. Y bueno, ahora nos vamos a los diferentes tracks para poder seguir escuchando las demás sesiones. Nos vemos. Gracias, Rafa. Gracias a todos. Simplemente, lo humano permanece. Gracias por estar aquí y por seguir construyendo desde lo esencial. Muchísimas gracias, amigo. Un abrazo. Chao, gracias, Rafa. Abrazo. Abrazo a todos.